Todas aquellas personas que seguimos a Jesús y creemos en Dios, tenemos personajes favoritos en la Biblia. Algunos posiblemente digan, bueno, mi personaje favorito en la Biblia es Adán, por ejemplo. Adán fue un hombre virtuoso, no tuvo suegra, y eso es una gran ayuda, ¿sí o no? Entonces, pero las suegras también ayudan, ¿sí o no? Si son buenas personas, las amamos con todo el corazón. Hay personas que dicen, bueno, a mí me gusta Abraham, creo que es un hombre de fe, caminó 1800 kilómetros desde Ur de los Caldeos hasta lo que es la tierra prometida, y le creyó a Dios, y eso se lo contó por justicia. Otros podemos decir, ¿qué pasa con David? David, el salmista de Israel, el hombre que mató a Goliat, el hombre de las proezas y de las hazañas, el hombre que no le temía a nada, inclusive tuvo la capacidad de perdonar a su enemigo que lo quería matar. Tenemos diferentes tipos de héroes en la Biblia, como lo puede ser Esther, como puede ser una Ruth, una moabita que sin tener probabilidades de llegar a ser una mujer grande, lo llegó a ser porque le creyó a Dios. Esta mañana vamos a comenzar entonces esta serie donde realmente queremos invitarlos a ustedes a que nos sigan en esta aventura. Una aventura por el cual vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Y fíjense ustedes, hay tres personajes en la Biblia que son muy relevantes para el pensamiento cristiano. ¿Cómo se forma el pensamiento cristiano? El pensamiento cristiano se forma en base a tres situaciones que se dieron en la venida de Cristo. Primero, la religión judía jugó un papel muy importante en el pensamiento cristiano. Es más, la iglesia cristiana nace de los judíos. Segundo, la Pax Romana. Cuando Cristo vino, el imperio romano tenía control sobre Palestina, sobre Israel. Y los romanos tenían la peculiaridad de hacer calles, de hacer comunicación. Por eso el evangelio se expandió rápidamente por la Pax Romana y por las calles que los romanos habían construido, pero también el pensamiento helénico, el pensamiento griego, la sabiduría griega. Entonces, el pensamiento cristiano es una mezcla de lo que era la religión judía, la Pax Romana, y lo que era el pensamiento helenístico. No quiere decir mezcla en el sentido de lo que creían, no, sino las circunstancias que se dieron. Ahora bien, hay personas en la Biblia que nos pueden intimidar por lo que fueron. Por ejemplo, Pablo era un gran teólogo. Es más, el mismo apóstol Pedro dijo de él que hay cosas que Pablo escribía que él mismo no podía entender. Entonces, para algunos, Pablo nos puede abrumar por el conocimiento teológico que tenía. Otros también se pueden sentir abrumados por el amor que tenía Juan el amado. Es más, este hombre tuvo la capacidad de recostarse en los hombros de Jesús. Y usted dice, no, yo no amo tanto, hermano, como lo amaba este hombre. Pero ¿qué pasa con un hombre llamado Simón Pedro? Con este hombre nos podemos identificar. Este hombre era un hombre común y corriente, que tenía sus luchas, que tenía su carácter, que prometía cosas que no cumplía, que hablaba más de la cuenta, que sometió en muchos problemas porque antes de pensar actuaba. De ese hombre vamos a hablar el día de hoy, de cómo el apóstol Pedro, siendo una persona sin Dios, llegó a ser una persona cerca a Dios. Y es mi deseo en esta serie, que aquellas personas que nos sentimos como esos Cefas, que nos sentimos como que si realmente no damos el molde para ser cristiano, o para estar en una iglesia, o para seguir a Dios, te puedas sentir identificado con él. Un hombre con un carácter fuerte, un hombre que no reparaba muchas veces en lo que decía, un hombre que dijo en la mañana te voy a ser fiel y en la tarde lo estaba traicionando. Un hombre que estaba bien en la barca, pero le dijo yo quiero salir de la barca, hazme caminar sobre las aguas, y después se hundió. ¿Quién no se identifica con un Pedro en esta mañana? ¿Quién no se identifica con un Cefas? Leemos entonces el primer versículo de la primera carta de Pedro, a los que estaban expatriados. La primera carta de Pedro, como forma introductoria, está catalogada dentro de las 7 cartas católicas. Cuando digo católicos, significan universales.
Una carta católica es aquella que no tiene un destinatario o un remitente que sea directo. Entonces dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. Diga conmigo, extranjeros, pero dígale como que se lo cree, extranjeros, pero elegidos. Dígalo fuerte, extranjeros, pero elegidos. Usted sabe que hay mucho canadiense que no es extranjero canadiense, pero es extranjero para Dios. En cambio, tú y yo, aunque somos extranjeros de esta nación, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y somos elegidos por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor el día de hoy. Y dice, escribo esta carta a los elegidos por Dios que vivían como extranjeros en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En otras palabras, los que están viviendo en este momento en lo que hoy se llama comúnmente Turquía. Entonces, a esos son los que Pedro les está escribiendo. Fíjense ustedes que de los 12 apóstoles, le voy a pedir un gran consejo. En esta serie traiga lapicero y traiga cuaderno, porque vamos a aprender una cantidad de principios súper poderosos para nuestras vidas. De los 12 apóstoles que Cristo llamó, 3 fueron escogidos para escribir libros. Primero tenemos a Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Luego tenemos a Juan, que es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento, y tenemos a Pedro, que también escribió 2 epístolas. Hoy vamos a estar concentrándonos en la primera carta que él escribió. Fíjense ustedes estos. El nombre de Pedro aparece 210 veces en el Nuevo Testamento. El nombre de Pablo aparece 162 veces y el nombre de todos los demás apóstoles aparece 142 veces. Les dije al principio, Pedro le gustaba hablar, Pedro le gustaba meterse donde no le llamaban. Pedro era iracundo, Pedro era así desbocado. Pues tenemos mucho que aprender de este hombre. Ahora, Pedro, Pablo y Juan, hermanos, eran las columnas fundamentales en el nacimiento, fortalecimiento y crecimiento del cristianismo. Fíjense ustedes que contrario a lo que muchos nos dicen en las iglesias, Jesucristo no fundó el cristianismo. El que fundó el cristianismo fue Pablo. El pensamiento paulino fue el que le dio la base a Jesucristo por la revelación de Cristo en él. Entonces, el pensamiento paulino vino a sentar la teología doctrinal que hoy tenemos. También Juan fue una persona muy influyente en el pensamiento cristiano. Usualmente los escritos de Juan se llaman las cartas juaninas o las cartas de Samaria, donde basaba su teología en lo que es la pura gracia. Después del apóstol Pablo, el que más escribió epístolas fue el apóstol Juan, donde escribió el evangelio de Juan, que nos presenta a nosotros como ovejas. Escribió primera, segunda y tercera de Juan, que nos describe a nosotros como familia, y escribió Apocalipsis, que nos describe a nosotros como sacerdotes. Diga conmigo, yo soy familia, oveja y sacerdote en el reino de los cielos. ¿Cuántos están contentos por eso, hermanos? Me dicen amén. Ahora bien, estos apóstoles, hermanos, tenían algo en peculiaridad, tenían algo en qué creer y por ende ellos vivían en esa creencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo era el apóstol de la fe. Mire lo que él decía en 2 Corintios 5:7. Vivimos, ¿qué dice iglesia? Por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. Porque hay personas que se casaron mal, porque buscaron la mujer por vista y no por fe. Y se casaron con lo que vieron, no con lo que era. Ahora bien, mire lo que dice en 1 Corintios, manténganse alerta, permanezcan firmes. ¿A dónde, iglesia? En la fe, sean valientes y fuertes. Por ende, Pablo era el apóstol de la fe. En cambio, Juan era el apóstol del amor. Mira lo que dice 1 Juan 4:20, lo puede leer conmigo, iglesia. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es un mentiroso,
porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Levanta tu mano derecha y ve conmigo. El amor comienza con la persona que está a mi lado. Ok, vamos entrando en tema. Mira lo que Juan dice también acerca del amor. Mira cuál amor, ¿qué dice, iglesia? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ok, en cambio Pedro es el apóstol de la esperanza. ¿Y por qué Dios pone en mi corazón hacer esta serie sobre tiempos de esperanza? Porque lo que estamos viviendo es tiempo de desesperanza. Porque estamos, hermanos, aturdidos. No hay un texto en WhatsApp, en el teléfono o en el correo donde alguien me llame o me textee para decirme, hermano, vamos a almorzar. Nadie. Todo es problemas y esto de pastor, ayúdeme, solucioneme, ¿qué hago? Aconséjeme y gloria a Dios, porque para eso estamos. ¿Usted sabe dónde se mide el nivel espiritual de un pueblo? En las asistencias que la iglesia hace en la oración y el ayuno. Vea usted esto. Dice Pedro, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Qué dice, iglesia? Quien lo resucitó de los muertos y ha dado gloria. ¿Qué dice, iglesia? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Diga conmigo, mi fe y mi esperanza están basadas en Dios. Ahora bien, fíjese que hay algo muy interesante. ¿Cuál era el propósito por el cual Pedro escribe esta carta? Primero, para alentar y fortalecer a los creyentes a estar firmes ante ataques de persecución en su contra. A estar firmes en medio de la prueba. A estar firmes en medio de la noticia contraria de inmigración. A estar firmes en medio de la situación económica que estamos viviendo. Por eso le titulamos tiempos de esperanza. Porque la esperanza no es algo que usted ya tiene. Yo no puedo tener fe o esperanza por este libro, porque ya lo tengo. La fe y la esperanza están basados en el carácter y en la fidelidad de Dios, no por lo que ya te dio, sino por lo que Él te va a dar. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén, iglesia? Entonces vea usted esto. Dice Pedro, pues para estos hemos sido llamados. Porque también Cristo, ¿qué dice, iglesia? Padeció por nosotros. Diga conmigo, padecer, sufrir, dígalo fuerte, resistir, es parte de ser cristiano. A nosotros muchas veces nos venden un evangelio light. Venga a la iglesia, hágase cristiano y usted no va a tener problemas. Su esposa lo va a amar. Le va a hacer esa comidita que a usted siempre le encanta. Sus hijos van a ser hoy hijos de honra. Y está bien, hermano. Todas las promesas de Dios son un sí y un amén. Pero vivimos pruebas, hermanos. Enterramos nuestros seres queridos. Nos despiden de los trabajos. Tenemos pleitos en la casa. Nuestros hijos no son obedientes. Tenemos problemas económicos. Pero aquí viene algo. Si Cristo padeció en la cruz, y si usted también padece como Cristo, esperanza eterna tenemos en el reino de los cielos. ¿Me dicen amén, iglesia? Denle un aplauso. Entonces, el primer propósito de la carta es enseñarle a usted a que esté firme en medio de la prueba. A que no se me corre en medio de los rumores de guerra. A que resista su territorio. A que no se dé por vencido. No regale su matrimonio en bandeja. Siempre hay alguien más esperando. Segundo,
que vamos a estudiar esta carta de una forma muy exhaustiva para reforzar la gloriosa verdad de que el creyente solamente somos peregrinos en esta nación, en esta tierra y en este planeta. Todo hispano que es ciudadano o residente canadiense, tienes 3 nacionalidades: a dónde naciste, a dónde estás viviendo y donde un día tú vas a vivir. Nuestra ciudadanía ni es colombiana, ni es salvadoreña, ni es mexicana, ni es cubana. Nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos, por el cual un día Cristo vendrá y estaremos con Él por la eternidad. En otras palabras, estamos de pasada en este planeta, hermano. Disfrute el momento que va a estar aquí, porque es muy corto. Vea usted esto. La palabra sufrimiento en esta carta aparece 16 veces en todas sus formas. 6 con respecto al sufrimiento de Cristo y 10 respecto al sufrimiento de los cristianos. La mejor forma de ser cristiano es no correrte de los problemas. No simplemente hacer como la avestruz creyendo que todo está bien y todo tu cuerpo está por fuera. Entonces vea usted cómo vamos a comenzar esto. Cuando nosotros hablamos realmente de la esperanza, tenemos que saber algo. La esperanza es una palabra activa que implica seguridad y determinación. La palabra esperanza en la Biblia expresa confianza y seguridad en relación con el futuro, porque se basa en las promesas, el carácter y la fidelidad de Dios. Había un cristiano que había perdido la vista y andaba con una linterna en la calle. Y alguien viene y le dice: Señor, perdón, le dice: Señor, es bien ilógico lo que usted está haciendo. Le dice: ¿por qué usted, siendo ciego, anda con una linterna en la calle cuando usted no puede ver? Y el Señor le dice semejante, no, le dice: hermano, es que la lámpara no es para mí, la lámpara es para ti. ¿Qué te quiero decir? Muchas veces Dios no nos va a sanar. Muchas veces Dios no nos va a dar ese empleo. Muchas veces no te van a salir las cosas como tú quieres. Muchas veces vas a tener problemas en tu casa, problemas con tu pareja, problemas con tus hijos. Pero ¿sabes cuál es la esperanza viva? Que más allá, si tienes empleo, más allá, si tienes problemas, más allá que tú no sabes qué hacer en lo que estás pasando, eres luz del mundo, eres sal de la tierra, y un día esa luz no solamente será para otros, sino también la luz de Cristo iluminará todo nuestro ser. Entonces, la esperanza tiene que ver con lo que esperas. La esperanza va ligada a la fe. ¿Y cuántos de nosotros realmente hemos tirado la toalla en base a las cosas que hemos querido lograr? Y ya no queremos seguir, y ya no queremos luchar, y ya no queremos realmente depender de las promesas de Dios, sino que queremos hacerlo a nuestra propia forma. Eso le pasaba exactamente al apóstol Pedro, que dependía mucho de su fuerza. La esperanza es mirar hacia adelante con algún sentido de expectativa y confianza. En Dios, mire lo que decía el salmista, lo puede leer conmigo. En Dios solamente, que dice: reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. De Él viene mi esperanza. En lo que estás pasando, de Él viene tu esperanza. En lo que estás viviendo, de Él viene tu esperanza. En lo que estás esperando, de Él viene su esperanza. ¿Me dicen amén, iglesia? Entonces, ¿cómo se convierte un Simón a un Cefas? ¿Cuál es el proceso de esa conversión? ¿Cuál es el misterio de que un gusano de repente sale, vuela y se convierte en mariposa? ¿Cuántos de nosotros realmente acá sentimos como que si nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios está como estancada y no ha progresado por diferentes motivos? Bueno, así se sentía Pedro. Así sentía este hombre. Y vea usted cómo comienza el proceso de él.
que lo llevó finalmente a morir por la causa de Jesús. Los historiadores dicen que Pedro murió crucificado como Jesucristo. Pero él dijo, cuando estaba en la cruz, dijo: soy indigno de morir en la cruz como mi maestro, así que inviértanme. Y se cree que él murió invertido en la cruz. Pero no siempre fue así. Hay personas que nos dicen: hermano, qué envidia es ser como tal persona. Mire qué santo es. No siempre fue así. ¿Cuántos de nosotros realmente miramos esos viejitos agarrados de la mano con 50 años de matrimonio y usted dice: qué envidia? No siempre fue así. Esa viejita santa era una viejita rebelde, o viceversa. Pero es un proceso. ¿Me dicen amén, iglesia? Ahora vea usted dónde comienza el proceso de Pedro. Andrés, hermano de Simón. Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primeramente a su hermano Simón. ¿Y qué le dijo, iglesia? Y le dijo, vea usted esto: hemos hallado, ¿qué le dijo? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Diga conmigo: lo trajo a Jesús. Dígalo fuerte: lo trajo a Jesús. Diga conmigo: en la vida todos necesitamos a un Andrés. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Usted puede decir mi abuelo, mi tío, mis hijos, etcétera. Pero ¿sabes quién es esa persona más importante? La que un día te habló de Jesús, la que te trajo al conocimiento de Él. Y por esa persona es que usted pasó de condenación a vida eterna. Si alguien lo ha invitado hoy a la iglesia, considere a esa persona su buen amigo o su buena amiga. Le digo por qué: porque lo quiere tener como amigo por la eternidad. ¿Cuántos de nosotros no vamos a ver a nuestros amigos en el cielo? No porque Dios no nos quiera tener allá, sino porque nosotros mismos no les hemos hablado de Jesús. El hermano de Simón viene y dice: yo he escuchado del Mesías, vente conmigo, brother, que te lo quiero presentar. Y le dice, y le trajo a Jesús. Y mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón. Simón representa todo el historial de Pedro antes de conocer a Cristo. Todos tenemos un Simón en nuestras vidas. Yo siempre le digo a las personas, cuando yo evangelizo, mi evangelismo es bien sencillo y es bien fácil, y lo tenemos en los tratados. 3 razones por las cuales usted necesita a Cristo en su corazón. Primero, tienes un pasado. Segundo, no puedes agradar a Dios con tus obras. Y tercero, te guste a ti o no, tu alma va a ir a pasar en algún lugar en la eternidad. Y lo traje a Jesús. Y mirándolo le dijo: Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás. Dios conoce tu pasado. Dios sabe a dónde tú has estado. Dios sabe con quién has estado. Y Dios sabe lo que has estado haciendo. Y Jesús no le oculta a Pedro que él lo conocía desde antes que viniera él. Una de las cosas libertadoras. ¿Cuántos cristianos hay en la casa de Dios? Porque estamos casi llenas. ¿Me dicen amén, cristianos? Una de las cosas libertadoras de Cristo Jesús es que Cristo, en el momento en que tú lo aceptaste, te borró tu pasado completamente total. Qué mal vocabulario, ¿no? Completamente total. ¿Cuántos se sienten aquí liberados porque su pasado ha sido borrado por el Señor? Lo voy a repetir en español. ¿Cuántos se sienten liberados y en paz de que no le debes nada a nadie porque la sangre de Cristo te borró todo tu pasado? ¿Cuántos se sienten contentos? Y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Y aquí viene la parte. Pero desde hoy, ¿qué le dijo, iglesia? Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esa, iglesia, es la transición que Dios quiere hacer contigo. Esa es la transición que Dios quiere hacer con tus hijos. Esa es la transición que Dios quiere hacer con tu vida. Y vea usted esto: el nombre Simón en hebreo significa escuchar o
reputación. Y sí, Pedro tenía una reputación. Y sí tenía un pasado. Y sí tenía cosas que ocultar. Pero eso no fue impedimento para que Cristo lo tomara como uno de sus discípulos. Hay gente que dice: hermano, mire, es que usted no sabe lo que yo he hecho, usted no sabe por dónde yo he andado, es que usted no sabe con quién he andado. Te tengo una buena noticia: no hay pecado tan negro que la sangre de Jesús no pueda limpiarte eternamente y para siempre. El Señor tiene el poder para hacerlo. Ahora el Señor le cambia el nombre a Cefas, que significa piedra. Pedro es la palabra en griego Petros, que significa piedra o roca. Fortaleza, constancia, firmeza. De una mala reputación a un hombre que vino a ser una roca para la iglesia y para el cristianismo. Y es ahí donde te vamos a llevar por medio de esta serie. Mire la palabra de Dios lo que dice. Cierto día, ¿lo puede leer conmigo, iglesia? Mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó, diga conmigo, notó. Dígalo fuerte, Jesús notó. Significa Jesús se fijó. Jesús se fija en ti. Jesús le pone atención a quien tú eres. Y él notó dos barcas que estaban, ¿qué dice? Vacías. Diga conmigo, vacías. ¿Cuántos quieran aquí ser transformados por esta serie? ¿Me dicen amén? Venga con una mente y un corazón vacío. Déjese llenar por lo que se le vamos a enseñar aquí. Jesús encuentra esta barca que estaba vacía y vea lo que pasa. Hasta dónde es de caballeroso Jesús. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que lo empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Oiga, un instrumento que se usaba para pescar peces estaba a punto de ser usado para pescar almas. No importa, iglesia, en qué mar ha estado tu vida, en qué mar ha estado tu barca. No importa si esa barca que tú traes hoy está llena o está vacía. Preséntasela al Señor. Él va a hacer algo con ella. Cuando Pedro le dice al Señor: aquí está mi barca, el Señor viene y desde ahí comienza a enseñar. Y fíjense ustedes esto, hermanos, que esto es súper poderoso. Cuando terminó de hablar, le dijo Simón, ¿qué le dijo, iglesia? Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes, ¿para qué? Para pescar. Oiga bien, usted quiere y yo quiero pasar de ser ese Cefas a ese Pedro. Primero, tengamos un encuentro con Jesús. Segundo, pongámosle nuestra barca vacía delante de Él. Y tercero, hagámosle caso, aunque no parezca lógico. Pedro había estado pescando toda la noche. Sabía lo que hacía. Sabía dónde había pescado. ¿Cuántos aquí hemos caminado en la lógica de saber lo que estamos haciendo y nos ha ido mal? Y eso fue lo que Pedro hizo, porque eso es lo que él sabía. Le dice: maestro, respondió Simón, hemos trabajado, ¿qué dice? Mucho durante toda la noche. ¿Y qué dice, iglesia? Y no hemos pescado nada. Hay noches en nuestras vidas que se han vuelto demasiado largas. Hay matrimonios que no dejan de vivir en su noche. Hay dolores
que duran toda la noche y esa noche es interminable. Pero miren lo que dice la última parte de ese versículo y terminamos con esto. ¿Qué dijo, iglesia? Pero si tú, ay Dios mío, dígalo como que si lo cree. Pero si tú lo dices, diga conmigo, dígalo conmigo, todo lo que Cristo diga es verdad. Yo no sé por qué los pastores, hermanos, nos andamos peleando que usted predica la sana doctrina, que no predica la sana doctrina. Y fíjese que la sana doctrina, hermanos, es bien sencilla de entenderla. ¿Cuántos lo quieren entender qué es la sana doctrina? Se la va a aprender en 30 segundos. Mire, esto es la sana doctrina. La sana doctrina es hablar lo que Cristo dijo y hacer lo que Cristo hizo. ¿Se aprendió la sana doctrina? Hable lo que Cristo habló y haga lo que Cristo hizo, y usted va a caminar en la sana doctrina. Usted va a caminar en la sana doctrina. Pero si tú lo dices, ¿qué dice? Echaré las redes nuevamente.